Bienvenidos a su canal Historia Bíblica y más. Hoy venimos con un nuevo video y vamos a estar hablando sobre la religión. Bien, y antes de hablar sobre este tema que ha estado causando división en lo que es la persona creyente de Jesucristo y creyente en la fe de nuestro Señor Jesús, vamos a leer la palabra de Dios en Hechos capítulo 10, versículo 9 en adelante, que dice así: Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Vamos a explicar qué quiere decir esta revelación y cómo va de la mano con la religiosidad que estamos viviendo hoy en día. Primeramente, hablando de quién era Pedro. Pedro era uno de sus discípulos, como ya sabemos, pero de los 12 creo que era el más celoso de la fe. Sobre todo también sentía este gran peso que Dios le había puesto sobre los hombros de llevar su iglesia y de predicar este evangelio y enseñar lo que Jesús le enseñó en vida. Entonces ya había una palabra de que Jesús venía al pueblo de Israel a rescatar lo que se había perdido. O sea que esto de la salvación, sobre todo los discípulos, lo llevaban muy cuidadosamente de no predicarlo y no divulgarlo ante las otras naciones. Jesús sí le dijo ir a las naciones y predicar el evangelio, pero ellos no tomaban esto como algo serio, por lo que ya le había explicado antes. Entonces Pedro está allí y recibe esta revelación donde él ve un lienzo grande, donde ve cuadrúpedos, animales de toda clase, animales que eran inmundos, y por eso él dice: Señor, en pocas palabras, parafraseando, le dice: Señor, ¿cómo tú me dices que mata y coma si son animales inmundos? Yo nunca he comido un animal inmundo. Entonces Dios le dice esta palabra que es para nosotros analizar muy cuidadosamente. Le dice: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Lo que Dios le quería dejar entender a Pedro era que en estos caminos del evangelio, en estos caminos de la fe, van a haber muchas personas, van a haber personas de todo tipo, van a haber personas quizás que no piensen igual que tú o que no vean lo que es la fe en el Señor Jesucristo desde el punto de vista que tú la ves. Quizás vistan diferentes culturas y muchísimas cosas, pero no por esto no han sido limpiados por Dios. Como Dios bien le dijo a Pedro: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. O sea que tenemos que tener mucho cuidado con esto. Por eso decidí hacer este video, porque en este siglo se está viendo mucho que muchos de nosotros a veces nos juntamos o vemos quizás en las redes personas que visten diferente, quizás ven el evangelio desde otro punto de vista, pero eso no quiere decir que ellos no sean cristianos. Eso no quiere decir que no han sido limpiados por Dios. Eso no quiere decir que no van a recibir la misma salvación que nosotros vamos a recibir. Bien, y vemos que esto que Dios le enseñó a Pedro, inmediatamente Dios lo puso a funcionar en él. Y dice que llegaron las personas que fueron enviados por Cornelio. Cornelio era un centurión del ejército romano, aquella nación que era quien gobernaba, aquel imperio que gobernaba en aquel entonces. Y vemos cómo Pedro tuvo que acudir a predicarle a alguien, a hablarle de la enseñanza que Jesús le dijo en vida. Vemos cómo Pedro toma la acción de predicarle a alguien que no es
judío, que no es del pueblo escogido de Dios. Y vemos aquí cómo comienza a trabajar esta enseñanza en Pedro. Así como Jesús quiere en este momento que esta enseñanza comience a trabajar en cada uno de nosotros. Otra enseñanza que Jesús no dejó en vida es sobre la mujer sirofenicia. Esta mujer era griega. O sea, en pocas palabras, esta mujer no le tocaba la salvación que iban a recibir el pueblo escogido de Dios por parte de Jesucristo, el Hijo de Dios. En palabras, en teoría, como decimos, por lógica no le tocaba, pero vemos cómo al final, después de una conversación, esta mujer logró recibir aquello que sí le pertenecía. Que a pesar de ella ser griega, a pesar de ella no ser del pueblo escogido de Dios o de la oveja descarriada que Dios vino a salvar, vemos que sí ya le tocaba. Por eso Jesús acudió a lo que ella estaba pidiendo. ¿Y qué Jesús nos quiere mostrar a nosotros en este momento? Que no juzguemos para que no seamos juzgados. No menospreciemos a alguien simplemente porque vista diferente. Que no menospreciemos a alguien porque piense diferente o porque haga algo diferente, y porque nosotros no lo hacemos, ya esa persona no es cristiana. No. Lo que nosotros debemos de hacer es cada día estar más firme pidiéndole discernimiento de espíritu al Señor Jesús. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, y dejar de estar juzgando a personas porque simplemente no hacen lo que nosotros hacemos. Y al final los discípulos entendieron esto y al final salieron a otras naciones a predicar lo que es el evangelio del Señor. Así que no juzguemos a alguien simplemente porque haga algo diferente a nosotros. Así que Dios le bendiga. Espero que esta palabra sea de bendición para ti y tu familia en este momento, y nos vemos en el próximo video.